Buenos días para continuar con la presentación que venía haciendo. Eh, lo que les dije, ¿no? Yo grabo mi presentación, en un momento ya paro para no saturar mi equipo y ustedes, mientras tanto, van poniendo sus preguntas en el chat. Porfa, si está escuchándose mal, momento, déjenme cambiar a mis datos. Ok, acabo de cambiar a los datos. Acabo de cambiar a mis datos. ¿Me escuchan bien? Hola, 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 hola. Sí, sí, señor. Listo, entonces voy a tener cerrado el chat para continuar en mi soliloquio. Y ustedes van poniendo sus cosas, etcétera, levantar mano y eso después. Por ahora tomen nota y obviamente las preguntas las voy resolviendo pues en el orden en el que vayan apareciendo. Eh, ¿Está claro? Buenos días. Sí. Bueno, listo. Entonces ayer se dio el inicio de un proceso de movilización que en este caso tiene una, más que inspiración estudiantil, una docente, es básicamente el hecho de reclamar por el que la universidad, pues además de tener a un rector bastante activo en redes sociales, pues como que tenga algo más, como un rector que opere respecto a la distribución de recursos a quienes estamos subsidiando a la universidad con nuestros internet, computadores, casa y salud mental de nuestras familias. Este apagón al parecer se va a continuar repitiendo. Hoy recibo un acta del representante profesoral para saber cómo va a suceder esto. Una de las sugerencias que había era que se diera de manera escalonada, es decir, ayer se hizo día martes, la próxima semana se hará día miércoles, la próxima jueves y así sucesivamente, cosa de que no solamente las clases de los martes se vean afectadas, sino todas en su conjunto, pues para que este apagón sea efectivo como mecanismo de violencia. Hasta ahora, la única respuesta de sus directivas es la preocupación porque en medios de comunicación se sepa de esta crisis y la necesidad, el afán que se tiene por tapar este proceso, como, ay, no, allí no está pasando nada, usted siga poniendo su computador que nos importa un culo. Y por otro lado, los estudiantes y docentes están generando, no sé si ustedes la vieron, creo que deberían, además de mirar los mails que envía la coordinación, deberían mirar rigurosamente memes ASAP, donde está circulando un video, donde se puso en el post, de hecho, un video elaborado por docentes donde se explicitaba la razón del apagón. Les quiero preguntar, dentro de la información que recibieron ayer del Consejo, de la Coordinación de Artes, ¿recibieron un comunicado emitido desde el Consejo Curricular de Artes Plásticas o no? No, solo como memes y el correo que usted. Perdón, no escuché, solo memes. O sea, en la coordinación manda memes. No, ¡Jue no, no, no. puta! O sea, Memes ¿Wilson hace ASAP. memes? Uy, lo amo, así como memes de estudiantes. ¿Se imaginan los memes que eran los profesores de No, planta? Wash. No, no los hace porque no existen. No, en serio, en serio. ¿Qué? memes ASAP y el Ah. correo que usted. No, por eso, desde coordinación recibieron un correo con un adjunto comunicado consejo curricular. No, Ok, gracias. no, yo tampoco. Vale, vale. Estoy simplemente comprobándolo porque, pues, qué putada. Hacemos un comunicado ayer diciendo estamos de acuerdo con el apagón y no lo mandan. Perfecto. Me lo voy a poner de tarea. Ok.
Entonces, bueno, ya para que tengan en claro ese panorama, es decir, no se va a entrar inmediatamente a paro, no se les quiere afectar, se quiere reclamar la posibilidad de recibir apoyo por parte de la universidad, la cual venimos subsidiando desde hace año y medio con nuestros recursos, y pues nada, es una pelea que acaba de empezar. Entonces, ya para pasar para empezar esta presentación, entonces voy a hablar de un artículo firmado por Miguel Espigado. Este artículo se publicó en un blog llamado Afterpost, que de hecho operó entre 2007 y 2010, que es supremamente de la primera década de 2000. Ahí operan sobre todo millennials, las firmas son de millennials. Hay una relación eh, de doble valoración respecto a los elementos que analizan, sobre todo son personas que ustedes ven como la planta de Afterpost, y lo que ustedes ven son personas provenientes, o sea, como el quiénes somos, los responsables de lo que podríamos llamar esa organización. Pueden ver a personas procedentes de estudios culturales, de literatura, de humanidades, que tratan de hacer construyen este blog para generar una serie o promover una serie de lecturas amplias sobre la cultura de su contexto. Quiero verlo como también un proceso de difusión de información en términos arqueológicos, ¿no? Como vea lo que pensaba la gente, vea lo que pensaban los millennials en 2010, antes de que se acabara la primera década del siglo pasado. En ese sentido, entonces, de 2008, de diciembre de 2008, es el artículo Homo Sampler, Ideologías, Violencia y Primitivismo en la era Afterpop, donde pues básicamente Miguel Espigado va a presentar, va a hacer una lectura transversal en torno a la obra de Eloy Fernández Porta. Después, espero lograrlo, no lo sé, presentaré iniciaré la presentación de este ya es un artículo más de índole académica, de Héctor Tarancón Rayo, perdón, debo escribir mejor. Se llama Eloy Fernández Porta y la condición afterpop, metodologías analíticas y estrategias artísticas ante la fabricación de subjetividad. Entonces comienzo con Espigado. Básicamente, él comienza acercándose a una de las categorías que dentro de la obra de Porta, digamos que no sería solamente Afterpop, el libro en el que me estaba concentrando, sino que ustedes ahí les tocaría empezar a mirar dos libros más, casi que uno lo podría ver como una trilogía. Afterpop, Eros escrito con la E de euro, la R de qué era, marca registrada, el cero como valor cero, y la S como el signo pesos o el signo dólar, depende del contexto donde lo busquen. Y el otro era un texto denominado Homo Sampler. Entonces digamos que entre Afterpop, Eros, Homo Sampler, se plantea Eloy Fernández Porta está planteando una plataforma para observar la cultura de su tiempo, entenderla y por supuesto producir, además del diagnóstico, proponer una serie de vías de respuesta, y pues de una respuesta que no sea como necesariamente optimista, sino más una respuesta que sea pragmática ante el contexto en el cual se desenvuelve. Entonces, en este caso, Espigado, hablando de Homo Sampler, va a hablar a reunir una serie como de pautas de actuación del productor de contenido. Ahorita en 2020 podría utilizar esa expresión del productor de contenido para el contexto cultural en el que se mueve, del creador, y aquí estoy utilizando entre comillas ese término, sobre todo recuperando, sin sarcasmo, la noción de creador que se utiliza en políticas culturales como la que estamos viviendo con la economía naranja. Eh, entonces, eso, desarrollador de contenido, creador, gestor de información también, y básicamente un sujeto que va a operar entonces produciendo o reproduciendo información a partir de su consumo cultural, y la manera como reúne esa información
la sintetiza y se la devuelve a su contexto con otro, desde otra sí, mirándolo desde otra perspectiva, cuestionándolo, deconstruyéndolo. Digamos que ahí se va a recuperar entonces la figura de un sujeto que para esa época era como un chiste de nerds que se cree en calle. Era como decir, oh, el teórico o el artista contemporáneo es un DJ. Y en serio, o sea, lo decían así y se reían después de decirlo, como, era como idiota, pero bueno, nada que hacer. Entonces, se reconocía en el teórico y el artista contemporáneo un DJ, básicamente un sujeto que va a cumplir con una serie de labores. Por ejemplo, que va a elaborar textos a partir de fragmentos de otros textos, de información que recopile de una manera no tanto aleatoria como amplia, como generalizada en diferentes fuentes. Las fuentes de internet de las que va a sacar provecho van a ser de todo tipo. Entonces así, digamos, con la risa estúpida del... Entonces como, ay, Guillermo Vanegas hizo un GIF o escribió sobre un GIF o, ay, mire este estudiante que va a hacer una tesis sobre memes. Básicamente eso. Entonces, este tipo de DJ, de persona que samplea, de persona que mezcla, va a mezclar información de fuentes de internet proveniente de variados entornos. Va a tener una relación con la autoría bastante laxa. Digamos que aquí yo añadiría el hecho de que esos productores de contenido, sobre todo cuando están ingresando, están en un proceso de matriculación en la industria cultural, se están matriculando como autores, se están empezando a mostrar, están, como lo diríamos en la SAP, están iniciando su trayectoria, ajá, eh, tendrían una relación laxa con la autoría respecto al hecho de que no cobrarían por la producción de esa información, y si cobran, no cobran unas grandes sumas y no están vinculados también con instituciones que les obliguen a contratos leoninos donde básicamente la noción de autor está completamente tasajeada porque resulta que lo que haga la persona no es de la persona sino de la corporación, etcétera. En el caso de estos procesos de actuación de este tipo de teóricos que van a estar en ese contexto, les importa un carajo si son autores o no, si se les reconoce su autoría o no. Uh, Van a operar, digamos que hay una consecuencia de ese hecho y es que, ok, la noción de autoría no les importa, eso, más bien, tomémoslo por ese camino, no les importa el reconocimiento de la autoría, por lo tanto, con la producción de otros se meten sin ningún problema. Básicamente, diría Miguel Espigado, distorsionan imágenes sin permiso, perdón, sin permiso. Aunque el sinsentido podría verse si, en la actualidad eso, como, ay, tú haces memes y no cobras, qué hueva, estás operando sin sentido. Pero no, en el caso de este contexto, acuérdense, 2008, se leía a esos sujetos que tomaban imágenes de múltiples procedencias y las distorsionaban sin ningún tipo de mediación legal, jurídica, permiso, negociación, trato de buenos amigos, antitroleo, nada. Es como, tomo esa imagen y la manipulo como me dé la fucking gana. Por supuesto, esto llevaría a la introducción de citas descontextualizadas, a la reinterpretación extrayendo de contexto la información de que se tomó, y esto llevaría también, involucraría también una práctica del misreading, de leer con equívocos para extraer otro sentido. Digamos que ustedes podrían ver estos tres puntos, estos cuatro puntos con sospecha, digamos, respecto al no reconocimiento de autoría, podrían preguntarse como, sí, ¿y qué pasa si un profesor de artes en una universidad pública en un país de tercer mundo donde nunca van a vacunar a nadie decide no reconocer autoría y, paso dos, distorsionar imágenes de otras personas sin permiso, y si realiza una cita, descontextualizarla, y si practica una mala lectura de esas imágenes? Entonces, como en serio eso aplica en la actualidad, es decir, la generación actual considera que esos son sus valores, y desde la perspectiva que tengo actualmente sobre su desenvolverse en redes, en los foros de opinión que ustedes manejan, incluso en las conversaciones que ustedes tienen de las que uno se entera, pareciese que esos valores, esos cuatro elementos como que ya no son vistos de manera tan divertida o folclórica, sino que de hecho sea una lectura mucho más rigurosa sobre ello. Es decir,
Si ese hipotético profesor de esa hipotética universidad pública, de ese hipotético país, no reconoce la autoría de otros para distorsionar sus imágenes sin permiso, eh, ese asunto ya no se lee con la risita de el DJ, sino se lee incluso con un altísimo componente crítico e incluso moral o moralizante. Eh, entonces, bueno, básicamente acá lo que como uno de los elementos que va a defender Espigado es el hecho de que aparece un nuevo interés creativo donde estos sujetos que desarrollan, que producen información para su contexto, sobre todo son compiladores y editores. Se especializan en recoger muchísima información y se especializan en leer esa gran cantidad, ese enorme acervo de información para a partir de ahí extraer lo que necesiten y a partir de la extracción y la reelaboración generar producciones que podrían considerarse, entre comillas, propias. Ah, básicamente, mm, va a derivarse, él lo va a presentar, va a ser sobre todo irónico respecto a las derivas, a las derivas políticas que va a tener esa actitud. Digamos que Héctor Tarancón va a ser mucho más amplio respecto a ese tipo de enfoque. En el caso de Espigado, él va a mencionar cómo a partir de una serie de componentes relacionados con el antifascismo, con el comunismo, con la violencia urpop, y esta noción de urpop, aquí la medio presento, después la elaboraré con mayor profundidad, va a tratar de ver entonces como las extensiones de ese tipo de aspiraciones, entonces como estos sujetos que realizan apropiación de imágenes, descontextualización, misreading, más que operar y comprenderse como plagiadores, se consideran sujetos que mezclan de múltiples fuentes para producir información que se considera significativa en su momento e incluso a partir de ello consideran que pueden estar realizando prácticas, podría decirse sí, antisistema, anticonsumo, generación de alternativas de definición de la vivencia en espacio público, de la convivencia, de la... Aquí sería que incluso el establecimiento, perdón, no establecimiento, incluso en la interpretación de ciertas ideologías. Entonces, básicamente, lo que presenta, o más bien parte del énfasis que va a poner este autor, va a ser, insisto, sarcástico, irónico, respecto a ciertas prácticas políticas, como por ejemplo la de Adbusters, que era un colectivo que tuvo bastante auge, sobre todo como post 11 de septiembre y hasta así 2008, 2010, que básicamente lo que hacían era como cuestionar la prevalencia, más bien la omnipresencia de las marcas corporativas en nuestros contextos urbanos. Entonces, como todo es marcas. Hay marcas en paraderos de bus, portamos las marcas, en algunos casos la gente se tatúa la marca, etcétera. Entonces, Adbusters lo que va a hacer es atacar ese entorno de proliferación visual, alterando las marcas. Entonces, si es Adidas, pondrían Adiolas. Si es Nike, pondrían Nikkei. Si es, no sé, Panadería El Cometa, entonces podría Panadería El Sol, etcétera. Entonces, en ese proceso de alteración, suponían que estarían iniciando como casi una guerra. En términos de la retórica de Adbusters, sí se vendían bastante por esa vía, como revolucionarios jóvenes noventeros, como revolucionarios post-grunge. Es como, alteré un aviso de una marca en Bogotá. Uf, ataqué el sistema. Es más, si hago esto constantemente, voy a destruirlo. Entonces, este autor Espigado va a decir, no. ¿Por qué? Y entonces se acerca a prácticas como la de Adbusters, donde Adbusters, de hecho, negando en su práctica la presencia de logotipos, marcas en el panorama urbano, proponía el TENI antisistema. Entonces este TENI antisistemi era un TENI elaborado, eso es del putas, a mano, por gente honrada, por gente bien alimentada, la que se le pagaba bien, con materiales no agresivos con el medio ambiente
y no tenía marcas. De hecho, era inmundo ese hijo de puta zapato, pero hediondo. Y costaba lo suyo. Entonces, como, momento, estos sujetos van contra, se supone, van contra el modelo de capitalismo tardío, de explotación de la marca, bla, 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 atacan la presencia de las marcas en el entorno urbano, pero venden tenis. Es como, no están jugando a lo mismo, no están, al vender un tenis sin marcas y promoverlo con campaña, no será esto una acción equivalente, incluso contradictoria. Y así, en ese sentido, van a ser muchas de las lecturas que él haga respecto a movilizaciones, por ejemplo, la de uno no sabe si está ironizando sobre una movilización antifascista o si está describiendo una movilización antifascista donde Miguel Espigado mira, él se permite como la posibilidad de la mirada irónica, mira irónicamente el hecho de que en su presencia pública jóvenes manifestantes antifascistas uniformados con ropa negra, uniformados con botas Dr. Martin, uniformados con ciertas prendas, no sé, el hoodie de tal marca, etcétera, se congregan a la manera de una secta y realizan rituales para cuestionar y denigrar la presencia del fascismo en el contexto donde se mueven. Y otra vez la pregunta, como, manica, esas prácticas de disciplinamiento casi militar y de ordenamiento en el espacio urbano para su manifestación, ¿no operan más o menos como un interjuego del enemigo? ¿No? Como que no se le está emulando de cierta manera. Y también Espigado cuestiona el hecho de la danza que se establece entre manifestantes, fuerzas del orden respecto a la manera en que unos avanzan, otros se repliegan, llega un momento en que pareciese que ya la paciencia llega a término, o diríamos más bien el aburrimiento exige llevar a término la movilización, la tomba ataca, golpea, rompe cabezas, etcétera. Las personas reaccionan, piedras, y entonces pareciese que se estuviera viendo más una coreografía entre actores que saben qué hacer, que tienen su rol predeterminado, que de sujetos que están dispuestos efectivamente a quebrar ese sistema y a dejar al otro en falta. No sé, como por ejemplo, manifestantes que performaran su presencia en el espacio público y en el momento en que empieza el mierdero reaccionan de la manera no prevista. Él genera, insisto, esa lectura de manera irónica, sarcástica. Ahora bien, genera una pregunta que me parece importante, digamos que acá, ya respecto al devenir de sus trabajos para primer, segundo y tercer corte, como ustedes están tomando nota a partir de la presentación que hago, a partir de preguntas que se establezcan, de sugerencias que se den aquí, ustedes habrán de proponer qué actividades habrán de hacer. Ustedes, de hecho, proponen a través del correo electrónico institucional, entonces como yo voy a hacer esto, voy a trabajar con este autor, voy a enfocarme en ese tema, para que pues procedan como en el proceso de formulación de problemáticas y desarrollo de vías de investigación. Una pregunta que ustedes si quisieran podrían aplicar es la que establece Miguel Espigado respecto a la definición de afterpop y es la siguiente. ¿Cómo entrar en la cultura de masas a través de la prosa narrativa y cómo salir de ella por medio de la música instrumental? Que es una pregunta que Espigado de hecho recupera de Porta. Y es como, ¿cómo así? ¿Puedo entender a la cultura de masas mezclando diferentes técnicas? ¿Puedo entender a la cultura de masas empezando como video performer, terminando como youtuber? ¿Puedo entender a la cultura de masas tratando de operar como video performer que va a terminar movilizando grupos de base de artesanos en un barrio marginal de Bogotá? Y si la respuesta es sí, pues obviamente la contrapregunta va a ser metodológica. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Y en el cómo lo va a hacer podría aparecer una, considero yo, ahí es donde viene la lectura pragmática, podría parecer una alternativa o se podrían ofrecer o podrían inventariarse una serie de alternativas para, cumpliendo con esa premisa de la mezcla de diferentes procedencias, de diferentes disciplinas, ingresar a la cultura de masas y dar una lectura respecto a lo que aparece en ella.
Ok, continúo entonces con el artículo de Héctor Tarancón. Recuerdo el título: Eloy Fernández Porta y la condición afterpop, metodologías analíticas y estrategias artísticas ante la fabricación de subjetividad. Entonces, este es un texto más amplio, más de índole académica, quiere entrar en profundidad en diversos temas, más que generar la burla más que generar la risa en la persona que lee. Lo que busca es que la persona que lee sea capaz de la ironía y la autoironía y de cuestionar incluso como al mismo autor que se está referenciando y los enfoques que él adopta. Entonces, para comenzar, Tarancón lo que hace es sugerir que a lo largo del siglo XX se entendió de cierta manera la cultura de masas. Básicamente, a partir de la evolución de dos tipos de medios, los de reproducción y los de distribución. Evolucionan procesos de multiplicación de imagen y también evolucionan procesos de circulación de esa imagen multiplicada, porque no es solamente problema que tienen sobre todo los artistas jóvenes cuando se dedican a realizar productos de reproducción múltiple, que básicamente como que enfocan sus energías en realizar el fanzine, las camisetas, la producción de audio, la pieza en video, etcétera, y en el momento de circular se quedan con el material. Aquí estamos hablando de pre-internet, por supuesto, pero se quedan con el material. Es como, ok, listo, dediqué mucha energía a hacer camisetas, fanzine, disco. Ahora, ¿cómo lo hago llegar al público al que quiero llegar? ¿O cómo amplío la noción de público que pudiera estar interesado en mi obra? Nada. Ese esfuerzo no era contemplado, por lo tanto la distribución se veía trunca y al final a la persona, a este artista joven, cuando lo echaran de la casa materna, debería hacer un trasteo donde lo más grande del trasteo no era su cama, sino los 2000 discos que publicó y no pudo distribuir porque no contempló la noción de distribución. Eso en la dinámica del proyecto como tal. En ese sentido, la evolución de los mecanismos de distribución podría explicar situaciones que para ustedes resultan anómalas, sobre todo porque ustedes crecen en una sociedad siglo XXI donde el elemento estructurante en gran medida va a ser Internet y sus posibilidades de distribución restringidas, sí, pero igual que están como una oferta para ustedes, donde básicamente, no sé, entender lógicas como la de las prácticas monopólicas de la industria musical previa al streaming y al compartir archivos, las prácticas de consolidación, sí, no, de control de circulación de información a partir de la producción cinematográfica también. Hoy serían vistas como extrañas. En el caso de este siglo XX que está referenciando Tarancón, todo lo contrario, se consideraban como procesos de evolución para facilitar el acceso de esta información a un público mayor. Digamos, nomás para complementar, esta semana Cine Colombia, la empresa familiar que monopoliza el cine que vemos, sobre todo proveniente de Hollywood, va a iniciar una estrategia, a mi modo de ver, desesperada por la activación del consumo de su marca. Entonces, Cine Colombia virtual, Cine Colombia lanzamientos, Cine Colombia estrenos, ven a Cine Colombia. Entonces, como que lo estaban iniciando y pum, se les atravesó la cuarentena. Entonces, es como, bueno, sí, no se irá a pagar boletas caras en cines malucos con programación fea y cortos inmundos, sino lo que se puede ver y lo que se podría cuestionar es como la manera en que esta empresa, formada dentro de la lógica de distribución de información, de contenidos, desde las pautas del siglo XX, cómo responde apresurada o, insisto en la palabra con la que quiero mirarla, desesperada respecto a la necesidad de mover la caja. Entonces está moviendo el tarro, quiere que el público vaya, pero entonces, ¿qué? ¿Va a poner transmisiones por Facebook Live cobrándonos para verlas? ¿O cómo va a operar? ¿Va a vendernos membresías?
la tarjeta Cineco ahora se va a convertir en cineco.com barra club de fans, ni idea, pero miren porfa, por ejemplo, y mírenlo sobre todo como en plataformas que usamos los viejos, mírenlo por ejemplo en Facebook o en Twitter, miren cómo Cine Colombia opera intentando llamar la atención de cierto público para que no quiebre Cine Colombia, pero a mí en lo personal me vale verga que quiebre Cine Colombia, sobre todo por la lógica de monopolio que tiene sobre ciertos contenidos. Digamos que para cerrar esta digresión, por ejemplo, la manera en que Cine Colombia maltrata al cine local, a las producciones de cine locales, y la manera en que agredió y censuró producciones cinematográficas relacionadas con el conflicto, con la guerra civil del país. Entonces, para mí fue una hijueputada la manera en que Munir Fala y su familia respondió cuando se le preguntaba por el hecho de censurar películas que eran documentales, testimoniales respecto al conflicto. La respuesta que da el tipo era pues una respuesta obviamente uribista, de uribismo así bien cordobés y bien paisa, donde pues básicamente él consideraba como, ahí sí, como servicio público la labor que cumplía Cine Colombia y por lo tanto su obligación de generar un cordón sanitario sobre todo tipo de contenidos, de obras, de películas que hablaran sobre el conflicto y que eh, permitieran mirar desde otra perspectiva la guerra civil. Por ejemplo, la perspectiva eh, de los guerrilleros. Ok, entonces, dentro de estos medios de reproducción-distribución, eh, Tarancón va a decir, ok, en primera medida podemos mencionar a la imprenta y el grabado, en segunda instancia la fotografía, la radio, el cine y la televisión, y en tercera instancia, ya en el tránsito hacia el siglo XXI, Internet. Y él básicamente lo que va a decir es que aparecen la evolución de estos medios de producción, de reproducción y distribución, va a generar tres cambios, va a generar tres modificaciones sociales, que de hecho ustedes las pueden poner en práctica si se lo preguntan a personas de generaciones mayores a la suya. Por ejemplo, pregúntenle a sus abuelos. Entonces, uno, va a darse un incremento exponencial de imágenes, cada vez más va a haber más imágenes. Segundo, como hay tantas imágenes, no se van a poder leer a profundidad. Sobre ellas vamos a pasar constantemente miradas superficiales o raudas, no nos podremos concentrar en ellas. Tanto así que incluso hay quienes dicen que en la actualidad no nos encontramos en una sociedad de pereza, sino más en una sociedad de imposibilidad de ponerle un límite a la distracción. No es que seamos vagos, sino que tenemos tal cantidad de estímulos que no sabemos cuándo parar y mientras estamos dando la clase los estudiantes hablan por el chat, otros levantan la mano, me llega una notificación por WhatsApp, me llama mi mamá, llegan a hacerme una prueba de coronavirus, resulta que la prueba ya la habían aplicado en el apartamento de al lado, me meten el mismo coso en la nariz, me enfermo, muero. Pero más allá de eso, el elemento aquí problemático va a ser la gran proliferación de estímulos que van a llevar a que me quede muy difícil sacar, me gusta esa expresión de viejo, sacar un tiempo para mí, para poder entender la información a la que accedo a profundidad. Digamos que un fenómeno que ustedes pueden ver en sus profesores, creo que ustedes lo aplican también, es ese cuando comparten pantalla y ustedes ven los navegadores que tienen como 2 millones de pestañitas, como mañana lo miro, y uno nunca mira esa mierda porque simplemente la acumula, pero no me la quiero perder, porque después olvido el link de esa noticia mega importante que podré utilizar en clase. Tercer punto de estos procesos de cambio va a ser la transformación misma de la naturaleza del arte, la transformación misma de aquello que se reconozca como arte, la transformación misma de aquello que se reconozca como práctica artística. Entonces, cuando les digo que hablen con viejos para que ustedes puedan como en retrospectiva y a distancia eh, notar esa situación, cuando digo viejos son viejos muy viejos, no sé, sus abuelos, o si tienen bisabuelos vivos, chévere que hagan el ejercicio. Pregúntenles sobre la cantidad de información, los canales de información a los que acuden. Segundo, pregúntenles sobre la información que consumen en esos canales. Y tercero, pídanles que valoren esa información en términos visuales, como
oye abuelo, ¿tú de dónde sacas esas ideas tan uribistas? Y él dice, no, de las cadenas que me mandan mis amigos en WhatsApp. Ustedes les dicen, abuelo, valore, en términos positivistas, valore el tipo de información que recibe a través de esas cadenas. ¿Qué va a decir su abuelo? No me joda, mijo, que acaba de entrar un mensaje. No me joda, mijo, que usted es mamerto porque es de pública. No me joda, mijo, porque usted está haciendo un ejercicio de un profesor de esos de esa universidad de mamertos donde le enseñan. O, mejor aún, no me joda, mijo, porque esto es verdad. Y me quedo con el último. De hecho, combinaría el último con el primero. Estoy recibiendo mensajes, esto es verdad, para permitirse entonces, ustedes, observando este fenómeno de consumo de información a través de cadenas de WhatsApp, permitirse ustedes preguntarse en qué momento ese sujeto como consumidor de información va a establecer una talanquera, una barrera, un punto de detención respecto a esa gran cantidad de información que recibe para preguntarse sobre el carácter de verdad que tiene esa información, la posibilidad de relativizarla también y la manera de realizar la posible relativización en su grupo. Es decir, si mi abuelo es un sujeto que se formó como taxista y hace parte de cadenas de WhatsApp de taxistas y empiezan a predominar mensajes de sesgo ideológico uribista respecto a la cuarentena y a criticar las decisiones de Claudia López, ¿cómo evaluaría ese abuelo señalamientos sexistas dentro de ese canal? Les diría, oigan amigos, valoren a este sujeto de otra manera, oigan amigos, bájenle al chocolate de sus insultos, o peor, para él. Oigan amigos, esta idea es buena. ¿Cómo opera ese sujeto ahí? ¿Interlocuta realmente en ese grupo de WhatsApp? ¿O le pasa lo mismo que nos pasaba antes con los medios masivos de información que ya hay como, no sé, RCN nos dice, el país es así, nosotros vemos, consumimos, decimos, ok, lo dice RCN, por lo tanto es verdad? ¿O establecemos algún nivel de crítica? Y lo que podrían ver ustedes es como que, no, pues nada, el mal le cree y difunde. Y si critica, no critica en esa área. ¿Por qué? Porque se le vienen encima y sus amigos, otros abuelos taxistas, lo van a odiar porque, usted se mamertizó, eso le pasa por tener un nieto estudiante de artes, o, usted se mamertizó, eso le pasa a usted por leer, o, se mamertizó, eso le pasa por no escuchar RCN. Básicamente se le juzgará por su consumo cultural y él incluso puede autocensurarse, reprimir su opinión, pues para evitar el quedarse sin amigos, pues ya la familia no lo ve, él solamente se la pasa mirando WhatsApp y pues se va a agarrar con la gente de WhatsApp que le alegra el día, quizá no. Trayendo entonces, vuelvo a recuperar los tres elementos como las tres consecuencias de esta evolución de medios de reproducción, de distribución de información, incremento exponencial de imágenes, imposibilidad de leerlas a profundidad, cambios en la naturaleza del arte. Estas preguntas ustedes las pueden traer incluso a la academia y ponerlas en juego en su propia práctica. El eterno ejemplo que traigo. Jóvenes que en bachillerato realizan manga, en la academia aplican dibujando manga, pero a medida que evolucionan en el programa de estudios desdicen del manga porque empiezan a entender que es una práctica cultural que está enfocada a cierto grupo etario. Difícilmente, o pues hasta ahora he visto que la respuesta no ha tendido por esa vía, difícilmente este practicante del manga, puede ser muy bueno, de hecho, este practicante del manga que es de bachillerato venía realizando este tipo de dibujos, difícilmente va a prolongar esa línea de producción dentro del proceso académico hasta, por ejemplo, configurar su tesis como la edición de una publicación con este tipo de lenguaje. En ese sentido, la transformación, el cambio de naturaleza en el arte, en la academia va a recibir esa información, ese bombardeo visual, ese tipo de prácticas provenientes y supremamente poderosas de la industria cultural, y en la academia que va a ser como un bastión de defensa de la tradición. En la academia llegan, en algunos casos chocan, en otros casos hay un arrepentimiento, se va a mirar como si a mí me gustaba el manga como un placer culposo,
pero básicamente lo que cambiaría en ese sujeto es su valoración de la naturaleza del arte. Creo que como ejemplo podría suceder con, también uno ve con los que estudian interpretación y composición en la SAP respecto a las músicas que les gustaban cuando eran jóvenes y la manera en que cambian su comprensión de la producción musical, de la práctica musical por el aprendizaje que reciben en la universidad. Es decir, a lo que voy es que la ASAP y la academia, no la ASAP como academia, sino las academias en su conjunto pueden operar como catalizadores de la introducción de de nuevas valoraciones, perdón, respecto a la noción de arte, a la relativización de la noción misma de arte y por supuesto la producción de nuevas definiciones de arte. En ese sentido, ante incremento exponencial de imágenes, imposibilidad de leerlas a profundidad y cambios en la naturaleza de la comprensión de la práctica artística, el académico va a realizar más que una labor desesperada y neurótica de no puedo leerlo todo, no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, no entiendo lo que pasa, más bien va a proponer esas barreras, esos puntos de distancia, esos espacios más bien, esos vacíos para poder insertar una mirada de reflexión crítica, tomarse el tiempo de entender esos productos e incluso llegar a revalorar, reevaluar, revalorar, proponer nuevas, sí, más bien, proponer nuevas valoraciones sobre, por ejemplo, práctica artística. Es decir, yo decido que arte es esto por el estudio y el tiempo que le dediqué a este fenómeno. Digamos que en ese sentido este autor va a recuperar a otro, creo que es inglés, Noel Carroll, Papá Noel Carroll, como Lewis Carroll, que va a establecer, esto ya lo había mencionado en otras presentaciones, que va a establecer una definición de cultura de masas como la cultura popular, es decir, la cultura del arte de la mayoría. Y aquí con este de, vuelvo a lo que les decía en la presentación anterior, con este de no sabemos si es proveniente de esa mayoría o si es dirigido hacia esa mayoría, que esta mayoría lo incorpora, pero en ese sentido lo que va a recuperar Caranton a partir de la presentación de Carroll es que autores como Walter Benjamin, Theodor Adorno o Clement Greenberg van a plantear lecturas diferenciales. A estos tres autores ustedes los leen muchísimo en su proceso de formación. Benjamin es bastante popular por las lecturas que da sobre crisis y procesos contemporáneos. Es que aquí tengo un problema con el contemporáneos. Procesos derivados, más bien, de transformaciones industriales, procesos culturales derivados de transformaciones industriales o urbanísticas en el contexto donde él está haciendo su lectura, por ejemplo, la pérdida del aura respecto a la reproductibilidad de la imagen artística, Theodor Adorno y su acuñamiento, sí, de la expresión industria cultural y su crítica de la industria cultural, y Clement Greenberg, no tanto el crítico que acompaña el auge del expresionismo abstracto, como ese crítico que en el texto de 1939, Vanguardia y Kitsch, mira con sospecha lo que podríamos denominar cultura y arte de la mayoría como el cáncer de la cultura actual y como nosotros, los estadounidenses a los que se estaba dirigiendo, vamos a morir de epacolombianismo más que de altaculturismo. Entonces, el cáncer del epacolombianismo, del guicismo, del consumo de la cultura mayoritaria nos va a agredir y lo que tenemos que hacer es defender una tradición. Entonces, vuelvo. Benjamin vendría a estar del lado progresista. Él quiere entender los fenómenos de reproducción y distribución de la imagen, sobre todo a partir de la inclusión de prácticas industriales. Adorno y Greenberg van a plantear una resistencia y van a ver entonces en las prácticas de cultura y arte de las mayorías sucedáneos culturales, algo así como imitaciones de algo que podría ser cultural, o no, no, aquí la lectura antropológica me impide decir eso. Imitaciones de productos de alta cultura, no sé, como
Maluma sinfónico, por ejemplo, o una ópera donde esté Maluma, eso. Puta. O más bien obstáculos a la reflexión. Entonces, o la industria cultural nos propone simulacros de alta cultura o básicamente nos llena de información para impedirnos pensar. Y pues obviamente ahí hay un subtexto político, ¿no? Yo consumo y consumo y consumo, no sé, un reality musical llamado Yo Me Llamo, y trago Yo Me Llamo, y por gastarle tiempo a ver Yo Me Llamo y a sufrir con los cantantes, etcétera, no pienso respecto a la manera en que podría entender la crisis actual que se está viviendo y sobre todo no puedo reflexionar para proponer a partir de mi práctica visual obras que puedan evidenciar la crisis, representarla, generar un diagnóstico, proponer alternativas. Dedico mi tiempo a ver telemierda, no dedico tiempo a mi formación espiritual y al reconocimiento de ese contexto que, por ejemplo, produce telemierda en cantidades industriales. Ahora bien, en esta comparación, Benjamin, progresismo, Adorno, Greenberg, resistencia, se va a notar que los resistencia e incluso se va a ver desde muchas perspectivas como actitud conservadora. Entonces, como estos sujetos que hacen resistencia y que podrían ser conservadores, vienen a configurar una tradición mayoritaria donde básicamente van a rechazar lo nuevo y van a ver en lo nuevo amenazas contra su noción de arte, la que ellos ya tienen, la que ellos entienden, la que ellos defienden, y nociones de cultura. Desde esta perspectiva se ve a Theodor Adorno como un godo, pero, recomendación, denle la posibilidad a Theodor Adorno cuando lo lean, cuando lo revisen, cuando lo apliquen en sus procesos de investigación, denle la posibilidad a Adorno, por favor, porque si ustedes aplican de manera acrítica el hecho de que sí, se dice que Adorno es godo, por lo tanto yo creo que es godo, podrían perderse algunas no, muchas posibilidades de análisis del contexto que hizo este sujeto en su tiempo y que podrían incluso resultar productivas hoy. Digamos que una de las críticas que más aparecen respecto a la producción de crítica musical y de análisis de producción musical de Adorno fue la crítica que le hizo al jazz. Entonces hay quienes ven un sesgo racista en esta crítica, pues porque Adorno era mandarín, clase alta, alemán y nada, termina migrando a los Estados Unidos, básicamente huyendo del nazismo, entonces pues nada, logra salvar la vida, pero igual tiene desarraigo y llega y se enfrenta con el jazz que es como súper popular, súper de la calle y se enfrenta a eso y dice como, pero ¿qué es esta mierda? Esto ni siquiera puede considerarse música, etcétera. Entonces quienes lo ven desde esa vía dicen, ok, pues bueno, de manera racista, por lo tanto ataca esto por esa vía, otros lo atacan ese sesgo de Adorno porque dicen, no, pues esta manera alta cultura viene acá y cómo se va a enfrentar a la baja cultura, si además trae el sesgo de todo intelectual europeo, una caricatura más, de todo intelectual europeo que ve en los Estados Unidos, pues nada, una comarca repleta de burros con plata. Es como o racista o elitista. Y básicamente esos juicios lo que impiden ver es que Adorno estaba en una lucha. Sí, en una lucha, la metáfora no es exagerada, estaba en una lucha para entender el entorno al que llegó y para tratar de traducirlo dio cuenta de la formación que traía. Toma su formación, mira lo nuevo, no lo entiende y genera juicios. Ahí entonces es donde se dan los malentendidos. Pero lo que yo les pediría que rescataran de la lectura de Adorno es sobre todo como el esfuerzo que pone por entender esos fenómenos que después descalifica. Para que miren como la cantidad de herramientas a las que el tipo trata de acudir, no trata, no, acude para más bien tratar de construir una valoración sobre la cultura, sobre esa cultura de su tiempo. Y donde al final nada, el man se decanta por ciertas lecturas y esas lecturas después reciben una valoración negativa. Digamos que ahí ustedes podrían, sí, imagínense ustedes
viajando con el acervo cultural que tienen ahora. Sí, viajan a hacer un semestre en Taipei. Llegan a Taipei y su contacto con esta cultura es muy superficial porque no tenemos vínculos de contacto efectivos Colombia, China, tan fuertes, lo que sea. Llegan a Taipei con su formación, se estrellan con otro contexto cultural y intentan evaluarlo con sus herramientas. Y podrían irse rápidamente por el lado del prejuicio o podrían comprender que están mirando de manera prejuiciada y a partir de ahí empezar a establecer, empezar a complementar, empezar a buscar información para poder dar una lectura mucho más competente de ese entorno al que acaban de llegar. Ahí entonces va a aparecer en la lectura que viene haciendo Tarancón, va a decir Walter Benjamin, Theodor Adorno, Clement Greenberg van a estar trabajando más o menos, digamos que para periodizarlo en el tiempo, estarían trabajando en la primera mitad del siglo XX. Estarían mirando la cultura y estarían viendo una crisis de cultura en la primera mitad del siglo XX. De la segunda mitad en adelante van a aparecer otros elementos de valoración. Por ejemplo, el arte pop. Y con el arte pop va a haber una serie de enfoques que podrían verlo como problemático, el arte pop como una alabanza, casi que un catecismo de la sociedad de consumo, y por otro lado el arte pop como una crítica a cierto tipo de repertorios visuales o culturales producidos por esa sociedad. Es decir, el arte pop va a ser ambiguo en ese sentido. Andy Warhol puede ser visto como un sujeto que haría unas excelentes campañas publicitarias, pero también puede ser visto como un sujeto que hace unas increíbles lecturas respecto a la decadencia de la sociedad en la cual se consolida, el madura, pues. Digamos que respecto a campañas políticas, pues Sopa Campbell y todas estas piezas que ustedes conocen por múltiples fuentes, respecto a crítica de sociedad estadounidense, obras como series como Muerte en América, las serigrafías que deriva de choques de automóviles, las obras que deriva de noticias de crónica roja de la prensa estadounidense, no sé, cómo murió intoxicado con una lata de atún, sí, como familia muere intoxicada con una lata de atún, por ejemplo, los más buscados, básicamente una intervención que realiza para una feria mundial en New York, donde lo que hace es participar como, digamos que en esas ferias universales los artistas participarían como representantes de, ¿no? Sería como nosotros solemos entender la participación de la selección Colombia en torneos mundiales, entonces como en representación de va, entonces en el caso de su participación en la Feria Universal, él hace una intervención donde lo que hace es ampliar fotografías de los 30 o 10, creo que son los 10 más buscados, no lo recuerdo ahora, tengo un lapsus ahí, donde él reproducía un conjunto de imágenes de presos, de reos, perdón, de reos buscados por la justicia y lo que hace es ampliarlas y organiza una serie de los más buscados. En ese sentido, esa lectura sería crítica de su sociedad o sería laudatoria. Podría verse que efectivamente él mira procesos visuales como por ejemplo la construcción de estos carteles que sería como un retrato con la persona de frente buscando dar cuenta de sus rasgos, más una descripción, más una información sobre la recompensa que habría, una práctica que podríamos considerar, entre comillas, típicamente estadounidense, como él la utiliza para hacer una intervención en un evento como una feria universal. Básicamente, uno de los elementos que se va a destacar respecto a mencionar aquí al pop es el hecho de que al público, a las personas que consumen este tipo de obras, se les va a exigir una responsabilidad. No es simplemente consuma la obra porque esa obra, no sé, compre el cuadro porque tener ese cuadro lo eleva espiritualmente, sino no, cuando usted consuma esa obra debe decir, debe hablar sobre ella, explicar por qué la compró, sí, por supuesto, explicar qué es lo que valora de ella o incluso notar la ambigüedad
crítica o laudatoria que podría derivarse de esa pieza. Básicamente, la posibilidad de ver en los productos de la cultura de masas productos que pueden ser a su vez interesantes y críticos. Digamos que aquí en productos de cultura de masas podrían ustedes mirar, hay un texto de un historiador, Thomas Crow, que escribe sobre los procedimientos de Andy Warhol y cuando llega al Marilyn, la Marilyn que todos conocemos, establece una mirada respecto a eso, como que está mirando Warhol, está mirando a la diva, está cuestionando a la sociedad que la configura a ella como diva, una diva que de hecho murió, había muerto recientemente. Es una mujer bella, joven, sometida a una sobreexplotación de su imagen y una sobreexplotación y sobrecualificación de su potencia sexual. ¿Esta mujer es víctima de esa sociedad o estaba completamente satisfecha por lo que estaba viviendo? Entonces, esta Marilyn reproducida es un homenaje o una crítica a nuestro contexto y pues básicamente la lectura que hace Crow va como respecto a la ampliación de esa lectura, del el hecho de que ese producto de la cultura de masas es a la vez interesante y crítico, no simplemente una imagen sin alma acrítica que simplemente está ahí para satisfacer, por ejemplo, deseos de consumo sexual de sujetos heteronormados. Yo paro ahí, voy a mirar lo que han puesto en el chat.